hoy en Quant Sessions nos acompaña Jorge Calle Martínez. Es el emprendedor fundador de No Time EcoBrand, doble graduado en farmacia, administración y dirección de empresas. Actualmente trabaja en el departamento comercial de Sandoz Farmacéutica y eres el CEO, director de No Time EcoBrand, ¿cierto? Eso es, correcto. Perfecto. Bueno, Jorge, nos llama mucho la atención lo que haces tú en tu trabajo, este emprendimiento, porque estás tomando un problema que creo que mucha gente no es consciente que existe y estás generando una solución de entrada. Cuando digo que mucha gente no es consciente que existe es porque es un deporte el pádel y el tenis es muy popular acá en España, sobre todo. Se ha popularizado mucho y claro, las personas no saben qué pasa con esas pelotas al final, qué ocurre después. Entonces, lo primero que quisiera es que, porfa, nos expliques un poco cómo funciona la empresa, de dónde surge esta idea y sí, en qué momento se te ocurrió, cómo ha venido este emprendimiento a nacer. Por supuesto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho porque, bueno, pues al final es un problema real, pero que la gente no es consciente y yo tampoco era consciente de ello hace unos años. De hecho, yo he jugado toda mi vida al tenis y he ido a distintos campeonatos y cuando era pequeño, bueno, pues al final tirábamos las pelotas a cualquier lado y no se hacía nada con ellas, ¿no? Sin embargo, hace aproximadamente 3 años más o menos, bueno, pues empecé a jugar al pádel con mis amigos, ya dejé un poco más el tenis y pues un poco más con fin social, empecé a jugar con mis amigos al pádel y nada, un día varios amigos del colegio de toda la vida, después de jugar un partido de pádel, pues fuimos a tirar las pelotas y surgió un poco la pregunta entre nosotros, ¿dónde las tiramos? Con esto del reciclaje, en qué contenedor, no sabemos cómo clasificarlas, por así decirlo. Entonces, un poquito a raíz de esta pregunta, empezamos a investigar y indagar y ver qué se puede hacer con las pelotas, ¿no? Nos dimos cuenta en ese momento que hasta entonces no se hacía nada con las pelotas ni de tenis ni de pádel. Y normalmente lo que acababan era en vertederos y se incineraban, se terminaban quemando porque al final, al no poderse clasificar, pues son un residuo que se terminaba quemando. Entonces, a raíz de este problema empezamos, pues como he dicho, a investigar, a preguntar a clubs si hacían algo con las pelotas, cuántas pelotas podían consumir y fue un poco el punto de partida o el desencadenante para formar lo que es No Time, que ahora os comento, que al final es un proyecto que se ha plasmado en lo que es una marca de ropa donde hacemos zapatillas con pelotas de tenis y de pádel. Reutilizamos estas pelotas que recogemos en los clubs para hacer las zapatillas, básicamente así un poco a modo de resumen. Jorge, a mí me parece muy cool tu idea. De hecho, justo ayer estaba jugando al pádel y uno de mis amigos tiró la pelota y no preguntó ni dónde iba y ahí aproveché el momento para decirles como, hey, mañana voy a hablar con este chico que tiene esta empresa, no sé qué. Y, y es que de ahí, de ver el problema y de vivirlo, a investigarlo y generar una empresa, hay mucho trecho. Yo sí quisiera saber un poco más de tu background, como por qué razón como este descubrimiento se convierte en un ejercicio empresarial. ¿Hace parte de un proyecto universitario? ¿En tu familia has tenido siempre el estímulo de hacer empresas? ¿De dónde viene eso? Vale, buena pregunta. La verdad que no, sinceramente no es algo que venga de siempre, ni una preocupación que teníamos, ni que quisiéramos o yo quisiera crear una empresa, ni mucho menos. Y es verdad que es un cambio muy importante de decidir o pensar qué se puede hacer con ello, a llevarlo a cabo, pero al final, como he dicho, éramos 4 amigos, los que estábamos jugando, un poco fue los que empezamos a desarrollar y a pensar las ideas, y al final somos un grupo de amigos de toda la vida, muy fuerte, que queríamos hacer algo en común también. Entonces cada uno teníamos nuestro trabajo, pero fue un poco el decir, creemos que esto es un problema de verdad. Además, no es solamente una idea o algo que nosotros veamos que es un problema, sino que empezamos a preguntar y nos dimos cuenta que era una realidad y dijimos, ¿por qué al final no desarrollamos un proyecto conjunto entre los 4? Que a lo mejor pues ese es el momento adecuado, somos chicos jóvenes, nos gusta un poco a todos el mundo en el que nos vamos a introducir
Entonces, pues fue un poco como la motivación entre nosotros mismos que nos íbamos retroalimentando y decir, oye, vamos a seguir con esto, vamos a hacerlo otro. Entonces, al final, cuando quedábamos también pues por ocio y demás entre nosotros, era un poco preguntarnos, oye, ¿y tú qué has encontrado sobre esto? ¿Y tú? Y demás. Entonces también pues nos íbamos picando, interesando más, ¿no? Por todo esto. Entonces fue cuando dijimos, oye, yo creo que una solución se le puede dar. Una de ellas es las zapatillas, además de otras muchas ideas que teníamos en mente y de hecho algunas de ellas seguimos intentando desarrollarlas porque no nos queremos quedar ahí, sino aportar más soluciones. Entonces fue un poco el desencadenante de decir, vamos a hacer algo conjunto entre los cuatro donde lo podamos pasar bien, podamos aprender. Pues eso, al final ganar experiencia también porque éramos muy jóvenes y lo somos y luego aportar algo al mundo y dar una solución de algo que veíamos que era un problema. Entonces, no sé, era algo que nos motivaba mucho. Y esa motivación continúa en el proceso que has venido desde que montaron la empresa, pero como que esto ya pasó a ser algo como, por un lado profesional, pero también social, ¿no? Como convirtieron algo, crearon un hobby útil, de una manera se puede decir, ¿no? Sí, eso es. De hecho, cada uno teníamos nuestro trabajo y ahora mismo de los cuatro que estamos continúo solo yo, que ahora estoy con otros dos socios. Y un poco por eso, porque era un poco un hobby que queríamos llevar más allá y lo compatibilizamos con nuestros trabajos. Entonces, bueno, pues en las horas libres, fines de semana, lo llevábamos a cabo. Y bueno, pues por eso al final no es compatible del todo con determinados trabajos y ahora estoy yo con otras personas. Pero sí, era algo, pues no sé, que nos gustaba. Evidentemente hemos mantenido la motivación y yo sigo súper motivado. Ha habido momentos donde te planteas muchas cosas, es difícil el camino porque al principio pues tienes una idea muy chula, muy ilusionante, pero te faltan muchos conocimientos, contactos, las cosas no te salen al principio, entonces hasta que consigues dar con la idea, que también a nosotros nos llevó pues sacar el producto, las muestras, pues en torno a 10 meses más o menos. Al final empiezas con mucha fuerza, luego tienes más momentos de bajón donde dices a lo mejor no es posible desarrollar esto que quiero porque tuvimos que hacer muchas pruebas, la suela de la zapatilla no se conseguía hacer bien, no era lo consistente que tenía que ser para durar un cierto tiempo. Entonces, bueno, pues al final ahí tienes altibajos, luego ya pues conseguimos sacar la zapatilla, empezamos con unas ventas que nos empezaron a funcionar y vimos que era un producto que gustaba y bueno, pues ahí un poco cogimos otra vez el camino de bueno, pues de ir subiendo, ¿no? Y seguir con esa motivación y demás. Y luego, pues evidentemente también cuando, por ejemplo, el momento que nos hemos, por así decirlo, separado a lo mejor y seguir en el camino, siempre es más difícil porque no lo compartes todo como antes, ni hay tantas cabezas pensando. Y yo creo que es muy bonito además compartir un proyecto como este y sobre todo por cómo había iniciado. Entonces, bueno, pues al final yo creo que lo importante es estar bien rodeado siempre, ahora pues de otras personas, y luego tener clara la meta y el propósito y de verdad pensar que es algo que va a aportar, algo que te gusta, evidentemente, porque si no yo creo que cualquier emprendedor en todo su camino pues pasa por distintas fases, pero yo creo que si en el fondo te gusta esas malas rachas que vas a pasar siempre, al final dices, venga, vamos a seguir, que llegará, yo lo que pienso es siempre llegará un momento bueno antes o después. Sí, me llama la atención de lo que dices de que es importante siempre tener clara la mente, clara la meta, porque no sé si al ser este tipo de emprendimiento, un emprendimiento que no solo tiene como meta algo económico, sino también hay una parte, se puede decir, social y ambiental, eso influye, como decir, mira, sé que en este momento soy quien está abordando este problema de esta forma, y si yo lo dejo de hacer, por ejemplo, tal vez se pierda esto que yo ya he creado, esto que empecé a crear de reutilizar estas pelotas que nadie le está prestando atención. ¿Influye eso? Como decir, si lo suelto, queda esto... Sí, totalmente, totalmente. De hecho, es una de las, yo te diría, la parte fundamental para seguir con ello, porque, bueno, pues sobre todo, por ejemplo, el momento donde al final por el tema de trabajo es muy difícil compaginar las horas y hay, pues amigos míos no pueden seguir con ello, yo digo al final, oye, pues merece la pena, ¿no? Digo, al final no tengo mucho tiempo, pero al final ahí es donde dices justo lo que has dicho. Al final hemos conseguido hacer todo esto, ¿por qué no voy a seguir? Porque al final lo que puedo aportar es algo realmente muy positivo y si no lo hago se va a quedar en el camino, ya hemos hecho algo difícil y no sé si se hará algo, ¿no? Entonces, evidentemente yo posiblemente no encuentre la solución perfecta, pero sí que creo que, bueno, podemos intentar aportar ese granito de arena. Entonces yo siempre, en mi cabeza está el pensar, estoy haciendo algo positivo
medioambientalmente en primer lugar, porque al final es un problema que las pelotas tardan muchos años en descomponerse, contaminan mucho por los gases que emiten y demás. Entonces, ese primer componente pues es fundamental. Sí que están surgiendo proyectos en otros países muy puntuales también de pues, personas pues individuales, por así decirlo, físicas, que están intentando recolectar pelotas y también innovar y ver de qué forma se le puede dar solución, pero bueno, son cosas muy localizadas. Entonces, por ese lado es algo fundamental y luego el componente también social que tenemos y luego colaboramos, por ejemplo, con una fundación de personas con discapacidad intelectual que nos ayudan en los diseños, les donamos parte de las ventas. Eso es algo muy gratificante y desde el principio yo te diría que una vez teníamos el producto y vimos la solución, lo más gratificante para nosotros era ir allí, estar con ellos, intentar ayudarles, pero al final ellos nos ayudaban también más a nosotros realmente y nos hacían disfrutar muchísimo cada vez que estamos allí. No sé, pues vivimos unas experiencias increíbles, aprendemos mucho de ellos, pasamos un buen rato, nos reímos, es como desconectar y al final eso es otra de las cosas pues que muy claramente te hacen continuar, porque si dejas el proyecto, pues evidentemente puedes pues trabajar con ellos, por ejemplo, en este caso, de otra forma, pero al final hay que buscar esa manera. Entonces, bueno, pues como es algo que nos gusta mucho y es muy gratificante, son las dos cosas que nos hacen seguir con ello. Porque yo tengo una pregunta. Ahora que estás contando esa historia, como que me identifico mucho con ella, como el grupo de amigos que arma esta empresa y demás. Pero como al escuchar cómo ha evolucionado y lo que están haciendo con la fundación, lo que decir, bueno, esto es un tema ambiental que hay que prestarle atención, vale la pena seguir con el esfuerzo, buscas unos nuevos socios. Ahí yo no puedo evitar relacionar esta historia con los pilares del proyecto de desarrollo sostenible en el cual está asumido toda Europa. Entonces, me surge la duda de decir, de pensar como que en el momento en que estaban haciendo los diseños, las pruebas, ¿eso ya estaba en tu cabeza o todo se iba dando muy orgánicamente y terminó resultando que este emprendimiento tenía en cuenta el impacto ambiental, el impacto social y empieza a entender cómo la gobernanza empieza a impactar todo ese esfuerzo? Sí, sí. Sí, entiendo. Sí, sí. Yo creo que sí que es algo que es buscado. Evidentemente no sabíamos cuántos, por así decirlo, ODS íbamos a cumplir. Es algo que mirásemos al principio. Sí que es verdad que la idea surgió por intentar reciclar las pelotas de tenis y de pádel. Entonces ahí ya estábamos cumpliendo el problema medioambiental. Y luego, en segundo lugar, el tema de la fundación lo hicimos porque, bueno, pues un poco por los valores y la educación que teníamos y, bueno, pues gente cercana, es algo que nos pareciera súper interesante y que queríamos probar y colaborar con ellos para aprender junto a ellos. Entonces, esas dos cosas son dos cosas que teníamos muy claras desde el principio, que ya están inmersas o dentro de lo que son los ODS o la Agenda del 2030. Pero más allá de esos dos pilares, luego todo lo que hemos ido haciendo son cosas que hemos ido haciendo porque creíamos que era lo que tenía más lógica y más sentido pues para desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Al final, si es un proyecto social y medioambiental, queríamos que lo fuera en todos los sentidos, o sea, que no solo impactara al propio producto, sino que impactara a las instalaciones, a los proveedores, a la gente de la que nos rodeamos, la logística, a todo, ¿no? Porque al final nosotros lo que queríamos demostrar también con esta marca, que lo habéis comentado antes, es que es posible desarrollar una marca o un producto en moda sostenible y rentable. Entonces, al final no queríamos quedarnos el producto, sino que todo el proceso fuera realmente sostenible o lo más ecológico, respetuoso con el medio ambiente posible. Entonces, pues a raíz de tener el producto empezamos a intentar desarrollar pues un packaging lo más sostenible posible sin utilizar plásticos, a intentar colaborar con proveedores que nos dieran tejidos naturales. Las fábricas, por ejemplo, una de ellas funciona con energía solar. Entonces, todo esto son cosas que luego, sin saberlo al principio, hemos ido buscando para que todo vaya en consonancia con la filosofía o los valores que tenemos de marca. Entonces, dirías que sí es posible crear un emprendimiento sostenible en España ahora. Sí, yo creo que sí. Además, o sea, yo creo que sí que es totalmente posible. A lo mejor es más fácil desarrollar un proyecto, no sé, de moda o de cualquier otra cosa,
que no sea sostenible. Me refiero que sea más sencillo por tema de márgenes a lo mejor o beneficio, pero yo creo que a la larga prácticamente cualquier proyecto, empresa, sea de moda, digital o de cualquier cosa, va a tener que ir enfocado a la sostenibilidad, pero ya no la sostenibilidad que sea algo que te diferencia, sino que yo creo que la sostenibilidad va a ir intrínseca o implícita dentro de los proyectos. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y de la forma más natural y sana posible. Entonces, al final yo creo que de aquí a unos años todos los proyectos que no sigan esa tendencia se van a quedar fuera, o muchos de ellos. Entonces, nosotros hemos empezado hace unos años y sí que es verdad que a lo mejor al principio encuentras ciertas barreras, ¿no? Como pueden ser al final los costes, que siempre son un poco más elevados, el precio, pero yo creo que poco a poco esos niveles o ese gap que hay con respecto a otras marcas o empresas no sostenibles, por así decirlo, se va disminuyendo, y también yo creo que la gente se va concienciando más y apreciando más este valor añadido que, como digo, yo creo que en el futuro irá de la mano de todas las empresas. Y es que eso es lo que me llama la atención, eso que acabas de mencionar, que ya se va a convertir en la regla. Porque hoy en día siento que mucha gente ve la sostenibilidad como algo aparte, como algo, no, se hace así o no se hace así. Pero va a que todo tiene que ser hecho de una forma sostenible. ¿Sí me explico? Como que quienes ahora no están entrando en eso, están dejando de lado todo lo que es la sostenibilidad, tener en cuenta estos procesos, cuando le llegue ya una forma que, digamos, no sé, es proveedor de una empresa y le dicen, no, es que no me estás cumpliendo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo mismo que decías tú, como tienes una de las fábricas, tiene energía solar, ¿no? Y me imagino que tú ya estás teniendo en cuenta si tus proveedores son sostenibles también al momento de tomar la elección de ir con uno de ellos. Y yo creo que al final, por ejemplo, las empresas más grandes o ya cualquier empresa mediana y todo, también va a tener eso en cuenta al momento de trabajar con alguien. A lo que voy es que quien no esté prestando la atención a esto ahora, después lo va a agarrar con los pantalones abajo, mejor dicho, va a ser un problema porque ya implementar, si generas un sistema que nunca ha tenido en cuenta la sostenibilidad, después cambiarlo de golpe, pues creo que es más costoso a la larga, ¿sí me entiendes? Porque es algo que va a pasar, no sé, ¿qué opinan ustedes de eso? Sí, yo lo que he dicho, yo totalmente creo que es así, y que si no lo coges pronto o te sumas al barco rápido, luego te va a costar mucho más. Y al final yo creo que cada vez hay más alternativas en cuanto a proveedores, fábricas y empresas que trabajen de forma ética y correcta, yo creo, porque a lo mejor yo creo que hace más años, incluso antes de que empezáramos nosotros, que hay mucha gente que empezó muchos años antes, yo creo que sí que ahí tenía más dificultades para trabajar de esta forma, intentar hacer las cosas bien, pero yo creo que hoy en día cada vez va siendo más fácil, y un poco es la dinámica que va siguiendo pues la mayoría de sectores. Sí, de hecho, con respecto a eso, cuando, no sé, yo suelo ir a los eventos de emprendimiento como para tener una idea de qué está ocurriendo y como cuáles son las ideas que están surgiendo. Y lo que pensaba en uno de esos eventos era, pucha, es mucho más fácil para un emprendedor en este momento diseñar su producto o servicio teniendo en cuenta al menos los ODS, que es como la base, como que bueno, no le voy a pegar a todos, pero estoy diseñando, estoy trabajando en una solución que va a tener una base pues alrededor de estos criterios. Y eso, pues de alguna u otra forma, le va a facilitar un poco la vida de cara al futuro, puesto que, bueno, la economía se está transformando. Pero yo también he visto que hay mucho apoyo del Estado para este tipo de iniciativas. Entonces, no sé, Jorge, si gracias a que tu proyecto lo concibieron de esta forma y lo empezaron a moldear sobre la marcha, se dieron cuenta, bueno, tenemos la oportunidad de tener impacto social, tenemos la oportunidad de medio ambiente. ¿Cómo ha sido para ti el camino en la búsqueda de todos estos apoyos, de todas estas iniciativas que bueno, desde estar sentado aquí en la mesa y sin estar metido en la acción, pues yo veo todo el tiempo que hay convocatorias, que hay como mucha intención, ¿no? De llevar todo hacia allá. ¿Cómo ha sido para ti? Y
¿Y tú crees que sí es una buena apuesta? Es decir, o sea, ¿hay apoyo para un nuevo emprendedor decir, mi proyecto lo va a formular desde acá? Sí, yo creo que sí, y de hecho nosotros ahora estamos trabajando mucho en ello. Y, por ejemplo, en cuanto a la búsqueda, es verdad que al principio, tanto, por ejemplo, la búsqueda de proveedores y fabricantes, evidentemente es más costoso, es un trabajo más duro o más largo el buscar proveedores que trabajen de una determinada forma, que trabajen una serie de materiales o innovar en el tema del reciclaje. Al final está claro que lleva mucho más tiempo que contactar con cualquier fábrica y te haga el producto, pero al final las hay, entonces es buscar más y dedicarle más horas. Y en el tema del apoyo y pues programas que fomenten el emprendimiento y además la sostenibilidad, yo creo que cada vez hay más. De hecho, nosotros nos presentamos por primera vez el año pasado, que fue un poquito cuando empezamos a indagar a unos premios de, bueno, pues de emprendimiento medioambiental y sostenible y social a la vez, ahí en la Comunidad de Madrid, nos dieron el primer premio. Entonces estamos muy agradecidos y nos dimos cuenta de que es una forma de también impulsar a este tipo de proyectos, y a raíz de eso este año hemos empezado a buscar otra serie de programas, y la verdad que nos hemos dado cuenta que hay bastantes. O sea, no hay miles, pero sí que hay bastantes programas que apoyan en primer lugar al emprendimiento y otros a ese emprendimiento sostenible. Y bueno, hay de muchísimas categorías diferentes, se clasifican por sectores. O sea, que yo creo que cualquier persona que quiera al final puede optar a estos premios. Evidentemente hay competitividad y hay rivalidad porque no puede haber un premio para todos. Pero yo creo que bueno, hay muchas instituciones detrás, empresas privadas que están intentando apoyarlo y fomentarlo. Y nosotros, de hecho, por ejemplo, este año hemos entrado en, no es como un programa donde ayudas económicas, pero sí que es un programa de asesoramiento, de circularidad del proyecto aquí también en Madrid. Y seguimos en la búsqueda de nuevas cosas de esas, aprendiendo en este caso, formándonos para ver cómo se puede conseguir un modelo de negocio totalmente circular y sostenible. Y seguro que me pierdo otras muchas iniciativas y apoyos que, eso, como tú comentas, incluso que pues vas leyendo o escuchando, etcétera, que no conozco. Jorge, yo tengo una pregunta y es, o sea, ya como que voy armándome la idea de No Time, de dónde nace, cómo se organiza, luego este premio, luego la búsqueda de ayudas y como que como emprendedor y vas madurando a medida que va avanzando el proceso y vas como mirando todo mucho más estratégicamente, incorporada la sostenibilidad, o sea, ya desde un punto de vista estratégico. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿vos cuáles dirías que son los retos más tenaces, más grandotes a los que te has enfrentado y a los que desde tu experiencia vos decís, el que se meta en negocio circular o en una idea esta, póngase una piel así bien gruesa porque se va a encontrar con esto? Yo creo que el reto más difícil para nosotros es el tema del reciclaje, la pelota de tenis. Porque al final es un producto que se puede reciclar, pero está compuesto por dos partes. Una es el caucho y la otra es como el pelo de la pelota, que es un fieltro que a veces pues es de lana, otras veces pues bueno, es una tela sintética, etcétera. Entonces al final la separación como completa de esos dos materiales es muy compleja. Nosotros realmente lo que hacemos es que lo separamos en una pequeña medida, pero lo utilizamos al final bueno, pues prácticamente junto en su totalidad, intentando pues triturarlo y separar una pequeña parte. Entonces ese tema de reciclaje real y separación de los componentes para nosotros es lo más complicado, porque al final requiere de muchísima investigación y desarrollo. O sea, no está tanto una parte de desarrollar una marca, un proyecto, sino que es mucha parte de investigación, como más científica. Entonces, toda esa parte, o tienes gente que sabe mucho o te apoyas en gente que lo conoce, y luego también es bastante costoso porque al final son procesos donde requieres de gente con conocimientos muy técnicos, con estructura para desarrollarlo. Entonces, bueno, pues nosotros preguntando a mucha gente por nuestros propios medios, con otras empresas que nos echan una mano, seguimos un poco en ese camino. O sea, ahora mismo hemos dado con una parte, una solución para reutilizarlas de una forma, pero es algo que nos queda todavía mucho camino por delante. O sea, es un reto grande, y cuando encontremos, pues por así decirlo, el sistema de reciclaje perfecto o más eficiente,
Eso nos permitirá, en primer lugar, cumplir el objetivo de poder reciclar todas las pelotas, pues bien sea en España o fuera de España, en otros países, para llevarlo más allá de forma perfecta, yo creo, por así decirlo. Y eso será un logro muy grande, que es lo que queremos conseguir. Y luego también nos permitirá pues desarrollar más productos o más modelos de negocio en base a esto, ¿no? Porque al final le puedes dar, yo creo que más utilidad a los dos materiales por separado, porque al final una parte pues te puede valer más para tejidos, lo otro se puede fundir y lo puedes moldear más fácilmente cuando no tiene ese fieltro, cuando tiene solo el caucho. Entonces, ese es un aspecto en nuestro caso bastante complicado y yo creo que cualquier empresa o proyecto que se mete en temas realmente de reciclaje en sí, y ellos son quienes van a intentar desarrollar un sistema de reciclaje, es súper complicado porque además el reciclaje normalmente es costoso, el reciclaje no da dinero. Entonces nosotros utilizamos al final el reciclaje, que es un gasto para nosotros, también evidentemente como una herramienta de marketing. Intentamos desarrollar un producto de más valor añadido, ¿no? Porque estamos reutilizando pues un material. Entonces yo creo que eso, no sé si habrá muchos proyectos que estén inmersos en este tipo de cosas, pero eso, el tema de la investigación es algo muy complicado. Y nada, y luego, bueno, para nosotros también, evidentemente, otro reto como empresa pequeña es darnos a conocer, ganar visibilidad, atraer ese público, tráfico a nuestra web. Al final, lo que es la parte comercial del producto, que aunque yo también me dedique a ello, es algo que es bastante complejo para una empresa pequeña. Yo creo que hay que hacer las cosas muy bien, saber comunicarlo y aún así es difícil llegar a mucha gente. Cuando hablas de saber comunicarlo, siempre que hablas de no time, viene ligado a esta parte, siempre lo comunicas desde esta parte sostenible del reciclaje, es como tu selling point, por decirlo de alguna forma, lo que siempre resaltas. Sí, o sea, No Time siempre va vinculado al reciclaje y a la sostenibilidad. De hecho, un poco nuestro lema es Wear Your Values, o un poco viste tus valores, en base a que creemos que al final nosotros estamos haciendo una prenda de vestir de forma ética y responsable, y creemos que la gente que nos compra el producto es gente que tiene valores similares a los nuestros, ¿no? Entonces, lo que queremos plasmar es que cuando la gente compra uno de nuestros productos y se lo ponga en el día a día para ir a trabajar, para tomar algo con amigos, que esté satisfecho como de esa compra, de lo que lleva, que sepa realmente qué es lo que está llevando, de qué forma está hecha y que está hecho de forma pues ética, responsable, y entonces que esté pues bueno, pues satisfecho y agradecido con lo que está llevando, también con sus valores, y que se vaya contento. Entonces ese es un poco nuestro lema, sí. ¿Qué gente es la que compra esta marca? ¿Tienes como, ya lo tienes identificado quiénes son tus compradores? Sí, en parte. O sea, gran parte de gente que nos compra el producto es gente que está concienciada, como he dicho, con todo el tema medioambiental. Entonces, al final, bueno, yo creo que además es el público, el target al que nos dirigimos. Queremos que sea gente pues que sea consciente de cómo hacemos las cosas. Gente que juega al pádel y al tenis también es gente, o sea, no solo le tiene que gustar el tema medioambiental, sino que este es otro tipo de gente al que le sorprende al final, pues por ejemplo, como hemos hablado antes, que la pelota de tenis o de pádel, cuando terminas, normalmente no se hace nada con ello. Entonces, cuando ven el producto también hacen como clic y dicen, yo juego, yo practico este deporte. Es, claro, es una chulada poder aportar y llevar un producto como este, ¿no? Entonces, esa es la gente un poco también a la que nos dirigimos, y es verdad que nos está comprando el producto. Y luego, por otro lado, siempre hay gente que nos compra un poco producto por el tema del diseño o la estética, que al final no es realmente la gente a la que nosotros nos enfocamos por todo lo que hacemos, pero evidentemente yo creo que a esa gente luego también podemos engancharla y redirigirla y que aprecie la otra parte del producto. Sí, es que mira que te preguntaba esto porque, bueno, en la sesión pasada que hablábamos con Andrés y María Clara, hablábamos como un tema generacional también. Entonces, hablamos de un caso puntual que recuerdo yo que es en Estados Unidos, está esta empresa, este portal que se llama Shane, que vende fast fashion. Sí. Entonces, yo lo que escuchaba la otra vez en un podcast era que lo que está pasando es que lo consumen generación Z, y muchos dicen que son conscientes de que es fast fashion y que lo hacen simplemente por un tema económico. Pero
que están dispuestos en un momento más adelante, cuando tengan mayor poder adquisitivo, pasar a otro tipo de tienda o comprar otro tipo de productos. Engancharse con marcas más alineadas. Exactamente, engancharse con otro tipo de marcas más alineadas con lo que creen, porque son una generación más consciente. Sí. Y creo que cada vez va a tener también más peso para el consumidor, que vamos a tener cada vez que va a llegar cada vez más, es decir, estas generaciones que van a ir creciendo, van a tener mayor poder adquisitivo, esto va a tener más peso, ¿no? Creo que el que se mete ahora en esto, es que lo estoy pensando, por eso vuelvo desde que ahora no se está viendo como la ventaja que realmente va a ser dentro de muy poco tiempo. Sí, o sea, a nosotros nos pasa un poco lo que has comentado, que creemos que cada vez la gente es más consciente y se habla más de ello y al final es gente que se está educando pues desde este punto de vista, pero la gente joven, como dices, totalmente no tiene muchas veces el poder adquisitivo para comprar este tipo de productos o no quiere también, porque al final posiblemente prefiera comprarse 2 artículos, pero gastarse realmente el mismo dinero que comprarse uno, ¿no? Entonces realmente hay gente que sí tiene el poder adquisitivo, pero prefiere emplearlo de otra forma y yo creo que eso es verdad que al final es gente joven, aunque saben realmente lo que hay detrás. Entonces nosotros al principio nos dirigíamos de hecho a un público que considerábamos más joven, que a lo mejor estaba en torno a los 18 años hasta a lo mejor los 30, 35 y ahora nos hemos dado cuenta que nosotros nos tenemos que enfocar un público a partir de los 25, 26 años, que es cuando es gente que empieza ya a trabajar, que tiene un poder adquisitivo un poco más alto, que además pues no quiere a lo mejor tener eso, tanta ropa abundante o de fast fashion. Y hemos abarcado desde esa edad, más o menos desde los 25 hasta a lo mejor ya los 45, porque es gente que yo creo que también tiene esa conciencia o esa educación relacionada con el medio ambiente, no es gente tan mayor, tiene poder adquisitivo para ello y son realmente también los que apuestan por un poco empezar por ese cambio, ¿no? Pero al final siempre es difícil, hay mucha gente que valora que el producto sea sostenible, pero realmente cuando van a hacer la compra hay mucha gente que se echa para atrás, entonces ahí es donde hay un gran cambio, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahí totalmente de acuerdo que al final la gente un poco más mayor y con más poder adquisitivo normalmente es la gente que está más dispuesta a la hora de la verdad a pagar tu producto. Me sorprende un poco bueno, igual también Latinoamérica es otra cosa, es decir, porque la persona con la que hablábamos está en Colombia, ella nos decía como, oye, la gente joven acá, por ejemplo, quiere comprar, pero es un tema de poder adquisitivo. Pero lo que dices está joven, lo puede comprar, pero prefiere ir por 2 o 3 prendas en otro lugar antes de comprar esta en particular. ¿Hay empresas en este momento que le hayan llegado y le hayan llegado bien a esa audiencia con un producto sostenible? ¿Sabes de eso o no tenés en mente algo como para tener como referencia? Como un benchmark de decir, hombre, hay empresas que lo han logrado sí, de esta forma. O sea, hay empresas que en el tema de la sostenibilidad lo están haciendo muy bien y están llegando a mucha gente, como bueno, puede ser EcoAlf, que son empresas grandes, Veja y otra serie de marcas, yo creo que grandes, que además están llegando a mucho público, y lo cual es muy bueno porque están llegando además a ese público que comentamos que no está dispuesto o no estaría dispuesto a comprar esas zapatillas, a lo mejor en este caso, o ese abrigo que es más caro, pero al final han conseguido, yo creo, tener ese componente de ser una marca de moda, marca referente y tener como una percepción de calidad buena, que es así, y han conseguido llegar a ese parte o a ese público que antes pues no era consciente y que simplemente a lo mejor se compra el producto porque es algo que está de moda, que es bueno y realmente el que sea sostenible no es tan importante, ¿no? Entonces yo creo que hay marcas así grandes como estas dos que son unos referentes que sí que han conseguido captar parte de este público y yo creo que en sus inicios empezarían con un público mucho más pequeño, una audiencia mucho más pequeña que realmente sí que valoraban lo que hacían, pero ahora han ido creciendo y entonces están ganando como otra parte del mercado. Yo creo que son las que conozco, seguramente a lo mejor haya más, pero... Pero eso es positivo, es decir, que hayan marcas que arrastren, es decir, sí, que tengan ese componente de, no, son súper premium, pero es que resulta que esta gente también produce teniendo en cuenta estos criterios. Como que esto ocurra es positivo para, pues es decir, sí. ayuda... Yo lo veo como una ventaja, eso es. Al final, si viéramos que hay grandes marcas que no son capaces de llegar a más gente y se quedan con un público muy segmentado y muy limitado,
pues te daría que plantear y decir, si él no es capaz, yo que estoy muchos pasos por detrás o por debajo, entonces yo totalmente lo veo como un aliciente y una motivación, y el decir que al final es posible. Hay algo es decir, entiendo el proceso, es cambiando un poco el tema, sino que estaba pensando, porque hablas un montón y nos has comentado por los lados un poco del proceso que tienes en la empresa, es decir, de la pelota, lo que haces. Pero, no sé, ¿sabes qué? Estaría buenísimo que nos comentes un poco la vida de una pelota, desde el momento en que se fabrica hasta cuando llega a donde ti, a tu empresa, y qué pasa después de que llega a tu empresa. Claro. Mira, normalmente una pelota de tenis o de pádel, casi todas se fabrican en Asia, se fabrican fuera de Europa. De hecho, en Europa creo que hay una o dos empresas muy locales que fabrican aquí, el resto son fuera y luego se importan todas. Y el proceso de fabricación al final es muy industrial, a gran escala. Se fabrican millones de pelotas. De hecho, hay un dato que son que 300 millones, creo que es, de pelotas se utilizan o se consumen al año en todo el mundo, y 11 millones de pelotas en España de forma anual. Entonces, la forma de fabricación de las pelotas al final se constituyen como dos medias esferas, son las dos mitades de la pelota de caucho. Luego como en unos moldes, como si fueran unas hueveras, para que os hagáis una idea. Entonces van las dos mitades. Luego esas dos mitades se unen, y luego cuando tienes la pelota solo de caucho, que se asimilaría a lo que es a lo mejor una pelota de frontón, de front tenis, sin el pelo, luego hay unas planchas donde por otro lado está como el fieltro de la pelota, y lo que hacen es como con un pegamento y una máquina que rota, envolver la pelota, y así es como se fabrica. Pues una vez se tienen las pelotas, se envasan en sus botes correspondientes y se envían a todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, aquí en España, nuestra tarea realmente es ir a los clubs, que ahora mismo estamos localizados en la Comunidad de Madrid, porque bueno, somos muy pequeños y nos gustaría extendernos, pero por temas logísticos y de controlar todo no podemos. Entonces lo que hacemos es que en los clubs de tenis o de pádel, donde tenemos un acuerdo con ellos, nosotros les llevamos un contenedor, que es un contenedor reciclado, que normalmente se ha utilizado antes para temas de la industria alimentaria, que para que os hagáis una idea es como un bidón grande, tipo un barril donde la gente come y se toma algo y se apoya los vasos. O sea, son como contenedores bastante grandes, que nosotros lo que hacemos es que los reutilizamos, les damos una segunda vida, los vinilamos, les ponemos publicidad, pues en este caso de No Time o de otras marcas que se quieran publicitar, para que también sea un contenedor más atractivo, y luego a la parte de arriba le ponemos un agujerito para reciclar las pelotas. Entonces, la gente en ese club, lo que hace el usuario del club de tenis o de pádel, cuando termina el partido, la pelota, si en vez de tirarla en cualquier otro lado, la deposita en el contenedor, y nosotros una vez al mes realizamos esa recogida. Nosotros acudimos al club una vez cada mes para recoger el contenedor, lo vaciamos y volvemos a dejar el contenedor en el club. Una vez hemos hecho esta recogida en todos los clubs donde tenemos el acuerdo, nos lo llevamos a nuestros almacenes, las guardamos ahí, y parte de las pelotas las llevamos a Alicante para realizar el proceso de reciclaje de la pelota y la confección de la zapatilla. Se hace todo allí, se hacen dos fábricas que están una al lado de otra. Por un lado reciclamos la pelota triturándola, y luego intentamos separar un poco el caucho del fieltro, y luego toda esta pelota triturada la llevamos a la fábrica de la zapatilla realmente, donde la confeccionan y lo ensamblan en la suela de la zapatilla. Entonces, por un lado, lo que hacemos con las pelotas que acumulamos es esto, es la zapatilla, y luego, por otro lado, parte de las pelotas, que esto evidentemente todo este trabajo más de colaboración con los clubs, antes lo llevamos nosotros y ahora lo lleva uno de mis socios, lo que hace es que lo lleva a colegios, la dona a colegios de la Comunidad de Madrid, y muchas de ellas lo que hacen es ponerlo en las patas de las sillas, pues para evitar esa contaminación acústica, esos sonidos incómodos de las patas cuando rozan con el suelo. Entonces, bueno, es una forma también de alargar la vida, y una vez
bueno, que todavía no ha llegado el momento, pero esos colegios, esas pelotas ya no tengan esa vida útil tampoco y ni siquiera sirvan para las patas, las recogemos y las llevaremos a reciclar a la fábrica, pero es una forma también de alargar la vida y vamos buscando otras formas, pues por ejemplo donar a asociaciones de perros las pelotas, etcétera, pues un poco para controlar todo este exceso o volumen de pelotas que hay, que es muy grande. Yo creo que la gente no se da cuenta de cuánto volumen hay solo en Madrid. Claro, porque es que la vida útil de una pelota de tenis es nada, ¿no? O Nada, sea, ahora mismo un partido. un La gente partido, ¿no? normalmente, antes cuando yo era pequeño jugábamos, normalmente sí que, oye, pues a lo mejor estabas un mes pues porque jugabas 4 o 5 veces o 6 y los profesores, las escuelas las dejaban mucho más, pero ahora mismo nada, la gente el partido las tira. Yo soy ratón. Yo soy ratón y un paquete de pelotas, yo le doy vida, pero, o sea, largo, pero ¿Pero sin por mucho qué? un ¿Pero como mes. decisión consciente? Es O- una mezcla de o dos tacaño. cosas. Es tacañería, por un lado, es tacañería, pero también Cuestan es... un dinero. Pero también es tacañería, pero también es como... O sea, está bien, esta vaina viene en un envase plástico y luego se me mezclan, entonces juego con unas nuevas y otras viejas, pero sentís que... Pero que se supone que se siente, ¿no? Porque lo que pasa es que Sí. pierde presión y es más pesada la pelota. Eso es. Solo es que está diseñado para que sea sexy, porque solo el de levantar la tapa, el sonido me encanta. Y luego está el olor de esta cosa y es como pelotas nuevas. Y luego, ¡ting! O sea, la presión que tiene todo, o sea, se siente... Se nota mucho. Es como... Pero Luego, luego sí, pero está muy mal. hay ahora, por ejemplo, hay proyectos, bueno, de hecho hay más marcas que lo que hacen es represurizar las pelotas. Entonces hay botes donde tú las pelotas usadas las vuelves a meter en vez de en el bote original, en uno de estos botes que compras y le añaden presión a la pelota. Entonces cuando la vuelves a utilizar tiene la presión inicial que tenía. Lo único que el fieltro de la pelota, el pelito amarillo, ese sigue desgastado, pero la pelota bota igual. Entonces, a nivel profesional no se utiliza, para entrenar sí que lo utilizan, pero para competir no. Y luego la gente amateur sí que muchos están optando por esta opción para alargarle la vida, pero es verdad que al final le alargas la vida en vez de un partido, esta gente lo alarga 4 o 5 partidos y ya no, porque luego ya no se puede represurizar de forma infinita la pelota, ¿no? Entonces, nosotros en estos casos también, en escuelas que lo tienen, pues lo que hacemos es que ya cuando no le pueden alargar más la vida, la recogemos, pero totalmente, yo creo que es un poco un caos todo lo que hay de que te gusta siempre abrir el bote nuevo de la pelota porque mola, huele bien, el sonido, por todo, luego la sensación jugando es mucho mejor, pero luego a mí me pasa un poco lo mismo, que tienes más botes de otras veces, lo reutilizas, no lo quieres tirarlo porque no tiene sentido tirarlo al primer uso, pero luego no se juega de la misma forma. Entonces, bueno, es algo complejo y por eso pues creemos que hay que darle una solución. Totalmente, es que claro, por más que la alargues son 4 partidos, que eso es que puede ser 2 Sí, semanas. 2 de semanas, vida, hay gente, algo sí, así, o una ¿no? semana, O gente que juega mucho. Sí, claro, juega todo Pero el te día. digo, yo que soy ratón la largo un mes, pero un mes no es nada. Es como, esta Claro, cosa no está es nada. produciendo pelotas a diario. Porque ¿cuánto se demora una pelota de esas en...? Una pelota luego tarda en descomponerse 2500 años. Ah, bueno, no se ha descompuesto la primera todavía. O sea que eso es. Es decir, la primera pelota de tenis todavía tiene que estar por ahí intacta. Sí, ¿no las has visto alguna vez esto que las encuentras por ahí en el campo? Están como pochas, con un color feo Pero y están demás, ahí, y claro. están ahí, no Sí. desaparecen. De hecho, ahora me estaba preguntando como, bueno, esto que ustedes hacen de tener los contenedores en algunos clubes, en tener esta logística, ¿no? De ir a recogerlos, vas, los llevas a Alicante, hacen todo el proceso. Si tuvieras que como visualizarlo, ¿cuánto del problema te estás llevando? ¿En qué sentido? Tipo, hay un montón de pelotas en vale. circulación. Vale, no te sé decir, yo creo que, no sé si llegamos, no te diría ni al 1% posiblemente. Sí, nosotros al principio, creo que fue en los 2 primeros meses o el primer mes que empezamos a recoger, íbamos un poco sin cabeza y recogimos a lo mejor 30.000 pelotas en un mes, y ahora que lo hacemos de forma más organizada, al final los contenedores tienen casi 400, 500 pelotas, entonces ahora cada mes sí que tenemos más de 20.000 pelotas. Entonces, al final, por eso también le damos otras soluciones, porque más allá de fabricar zapatillas, tenemos que fabricar muchas y vender mucho, que no es el caso, porque somos una empresa muy pequeña. Entonces, nos gustaría vender mucho más para darle más salida, y por eso también las estamos llevando a colegios, buscando otras salidas en asociaciones,
porque al final te plantas con 100.000 pelotas en un almacén si no las usas y no puedes recoger más. Entonces, y aún así que vamos solo en Madrid y a pocos clubs. Entonces, yo creo que no abordamos ni un 1% del número que puede haber en España. 11 millones dijiste que eran. Sí, eso es. Y además que te quedas con ellas y el problema ya es tuyo. Si no, Eso no es. Yo eso lo pienso muchas veces. Ocupa Sí, espacio, ocupa no mucho puedes y pesa fabricar los poco. zapatos, Y claro, no sé. es como Sí, te echas el totalmente. problema encima, entonces hay que fabricar más. Claro, por eso nosotros intentamos controlar mucho los clubs a los que vamos, porque nos llaman clubs de todos lados, de Barcelona, de Valencia, de Murcia, y nos dicen, oye, que me gusta mucho lo que hace y yo te doy las pelotas, encantado. Y yo, no, yo, claro, sí, encantado. ¿Y que dónde hago yo con ellas? Y entonces me llaman todas las semanas Claro. y yo siempre digo, además, si es fuera de Madrid, lo siento, pero no, porque es mucho más coste. Luego el impacto, además, medioambiental del transporte sería mucho más grande para unas pocas pelotas. Entonces, primero, por eso no. Luego, tampoco tenemos capacidad para ello y todo el mundo está dispuesto a darte pelotas, pero a mí me pasa eso cuando me llaman, digo, otra vez un marrón para mí. Sí, total. Claro, es que es un problema muy... Claro, te toca mantener muy equilibrado la capacidad de producción que tenés Eso es. con las pelotas. que Eso es, y recibes. por eso vamos buscando otras soluciones, aparte de donarla. Ahora lo que queremos hacer es un proyecto que estamos teniendo, intentando hacer, por ejemplo, muebles de cerámica o de cemento con pelota de tenis, que aunque sea un poco así como rudimentario, pero bueno, estamos haciendo muestras y prototipos donde sí que vemos que lo podemos introducir y bueno, pues comercializar otro producto. Bueno, vamos sacando ideas porque al final también cuanto sea un producto más grande, por ejemplo en este caso un banco, puedes introducir más volumen de pelotas. Entonces, al final, para una zapatilla a lo mejor utilizas 4 o 5 pelotas y para un banco de una pista de tenis puedes utilizar 100, 200 pelotas. Entonces, pues también es otra solución. Vamos buscando alternativas. Claro, y ahí es donde lo que decías ahora de el reto es investigación y desarrollo cobra importancia. Es como la capacidad de poder agarrar esto, procesarlo y dejarlo en un material útil y que sirva para cierto uso, ahí es donde está el reto. Eso es. Y luego lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunas empresas que han estado detrás investigando también, que, bueno, pues nosotros al final, pues por contactos que tenemos y pruebas que vamos haciendo, nos han comunicado, oye, pues ha venido tal empresa y ha hecho pruebas, y decimos que bien que haya más gente detrás preocupada por el problema, ¿no? Entonces, muchas veces luego sí que realmente a lo mejor encuentran una forma de darle una posible utilidad, pero los costes que tiene la fabricación o esa utilidad es mucho más caro de la que se podría hacer de otra forma, con otro material plástico, o por ejemplo con los neumáticos de los coches, que al final el material es el mismo y hay mucho más volumen y es gratuito prácticamente para las empresas. Entonces, al final, como el coste de fabricar ese producto es más alto, las empresas grandes terminan por decantarse por no hacerlo, ¿no? Entonces, al final nosotros por eso lo que intentamos es en las zapatillas, evidentemente el proceso es mucho más caro, la producción es más cara, pero al final intentamos no repercutirlo en el cliente, sino disminuir los márgenes. Entonces, somos una empresa pequeña y aún así se puede tener un margen suficiente para crecer, ¿no? Pero hay muchas empresas detrás que si ganas menos dinero de cómo lo hacías antes, no merece la pena. Claro, están pensando solo con el Excel, más o menos. Lo que pasa es que es complejo, porque es como el dinero es... Yo escuchaba en estos días a alguien que dijo que el dinero para una empresa es como el aire para una persona. Es como, Sí, bueno, es necesario para como- funcionar. Claro, pero por ejemplo es como, no me acuerdo el nombre ahora, que entrevistaban a un tipo hace años, es como el padre del libertarismo, y decía que la única función de una empresa es darle dinero a sus Trabajadores. stakeholders, sí. Entonces era la discusión, ¿de verdad esa es la única, es la única función de una empresa? Porque nos hemos dado cuenta que al funcionar así, pues bueno, llegamos al problema en el que estamos, básicamente, como planeta. qué sé yo. Por eso la analogía esta me gustó, porque entonces que los seres humanos ¿para qué estamos? ¿Para respirar? No, Ya. en realidad estamos para más que eso. Es como una muy buena analogía que las empresas sí necesitas dinero porque si no, no puedes pagar salario, Claro. no puedes hacer todo. Pero por una compañía, pues, es más Sí, vale yo creo que esté hay pagando un más. término medio y yo creo que se puede ganar dinero y funcionar, pero haciendo las cosas de otra forma. Entonces yo creo que evidentemente es un equilibrio porque la gente no va a crear empresas de forma pues gratuita, altruista y dedicar su vida a ello,
Pero bueno, siempre habrá proyectos de gente que sí que lo haga de esta forma, además, y que se agradecen un montón, más sumado a luego empresas que lo hagan de forma buena, responsable y ganando dinero. A su vez, yo creo que luego estas empresas podrán también colaborar y potenciar ese avance. Jorge, una pregunta. Vos dijiste que vos jugabas tenis desde chico, luego pasaste a jugar al pádel. Claramente, este deporte te gusta. ¿Cómo ves ahora esto? Porque cuando yo leo cómo viene el pádel en el mundo, y esta cosa viene arrasando. Es decir, cada vez hay más pistas, las que hay, no hay lugar nunca, la gente es como la fiebre del pádel. Y por supuesto, la fiebre del pádel viene con más compra Sí, de de pelotas. cosas, de paletas, no sé qué, y de pelotas. Entonces, como por un lado está el deporte de todo lo bueno que le puedes sacar a este deporte pues yo también que juego, es decir, yo encuentro cualquier cantidad de cosas positivas alrededor de este deporte, Sí, pero totalmente. por otro lado ya soy consciente también de cuál es el problema que está generando. ¿Cómo, qué opinión o qué reflexión te merece como esta situación, ¿no? Que por un lado el deporte va full y la gente lo está disfrutando un montón y está sacando de todo, pero por otro lado, este problema que vos decidiste hacerle frente desde este lugar, pues cada vez va a seguir aumentando. Sí, a ver, yo creo que el deporte tiene que seguir su rumbo y soy partidario total de eso porque a pesar de que a mí, por ejemplo, el tenis es lo que más me gusta porque lo he practicado desde pequeño, me parece más divertido, más entretenido. El pádel es algo también súper divertido, más social, para jugar con amigos. Hay mucha gente que está empezando ahora en el pádel y además se puede pues, jugar con un abanico de gente muy amplio. Normalmente juegas con más personas que en el tenis, que suele ser pues más uno contra uno. Entonces yo creo que tiene muchísimos factores positivos. A mí me encanta hacer deporte en general, entonces pues es algo que creo que hay que fomentar, porque si a la gente le gusta, es algo saludable, divertido y demás, yo creo que adelante con ello y yo lo voy a impulsar porque creo que es algo que hace bien a todo el mundo. Genial. Yo creo que ya para ir cerrando, cuéntanos, porfa, puntualmente, porque de nuevo, nos contaste el proceso un poquito por encima, ya después nos lo terminaste de contar, pero ¿qué productos tienes en tu empresa? ¿Dónde la pueden la gente encontrarla? Que nos hables un poco ya puntualmente del producto final que tiene. Sí, claro. Nosotros, la idea, como he dicho, era empezar por zapatillas. Entonces, al final tenemos las zapatillas que están hechas la suela con pelotas de tenis y de pádel. Tenemos un diseño de zapatillas con dos tejidos diferentes. Uno es un poliéster sintético y otro es algodón orgánico, 100%, toda la zapatilla. Y luego, aparte de este, que es como nuestro producto principal y demás, tenemos como complemento calcetines, donde además aquí participa o desempeña un papel muy importante la Fundación a la par porque hace el diseño de todos los dibujos de los calcetines y son calcetines también de algodón orgánico 100% para bueno, pues trabajar tejidos naturales que sean lo más ecológicos o respetuosos con el medio ambiente, ahorrar en el consumo de agua, etcétera. Y luego, por último, tenemos camisetas también pues un poco para ampliar ese abanico o ese catálogo de productos que igual están hechos de algodón orgánico y nos gustaría pues ir incrementando el catálogo, siempre trabajar con productos bueno, pues lo más ecológicos posibles, con tejidos naturales y un poco la línea de la marca es seguir esta tendencia, desarrollar a lo mejor algún modelo más de zapatilla que nos gustaría para este final de año, reutilizando las pelotas y si el día de mañana podemos desarrollar productos textiles como camisetas con el propio tejido de la pelota, nos encantaría, es un poco el objetivo. Y nada, ahora mismo estamos vendiendo por la página web, que es notimeecobrand.com y luego también pues tenemos redes sociales por donde comunicamos la marca, como Instagram, Facebook y luego LinkedIn para temas un poco más corporativos y es un poco por donde hacemos la comunicación, nos damos a conocer y un poco la estrategia que estamos siguiendo ahora mismo. Buenísimo, Jorge. Pues, oye, nos ha encantado, por lo menos a mí, escucharte, conocer de este tipo de iniciativas. De verdad que, como siempre, que se termina uno dando cuenta de un problema que no conocía y por lo menos ver personas que ya están planteando solución. Y nada, por agradecerte por haber estado aquí con nosotros acompañándonos.
No sé si tú tengas algo que decir, José. Y Jorge, muchas gracias por compartir tu historia, por compartir toda tu experiencia con nosotros. Y no, de verdad que es un problema y pues da un poco de esperanza, ¿no? Saber que hay personas como vos que están pensando en, bueno, esto hay que hacerle frente, hay que empezar a buscar soluciones. Y pues es muy, pues es muy motivante y también es inspirador, puesto que el solo hecho de conocerlo ya genera un tema de conversación, al menos entre los que practicamos el deporte. Como te digo, ayer estaba jugando con mis amigos y les dije, hey, mañana este chico. Y de inmediato les eché el pitch como, hey, no. Y la discusión de una fue como, nosotros cada cuánto compramos pelotas. O sea, de una fue como... entonces, pues nada, yo creo que este tipo de iniciativas, este tipo de como de emprendimiento, de empresa que vos estás haciendo, es definitivamente algo que necesitamos todos. Y, hombre, toda la suerte del mundo, todos los éxitos del mundo para que encontres la solución de ver cómo se puede utilizar esto de otra forma y que seas muy exitoso, porque si la encontrás vas a ser muy exitoso. Es decir, el éxito se mide en el tamaño del problema que se soluciona.